Les doy nuevamente la bienvenida a este tiempo de estudio bíblico. Estamos en esta serie de estudios relacionados con la vida del apóstol Pablo y comenzamos en la sesión anterior a tratar un tema realmente importante que tiene que ver con la formación que experimentó el apóstol Pablo para llegar a ser precisamente eso, un apóstol del Señor a los gentiles. Y claro, esto despierta también nuestras propias preguntas acerca de cómo nosotros podemos llegar a formarnos para servir al Señor adecuadamente. Ya sabemos que la idea tradicional que circula en nuestras iglesias hoy en día pues es que tenemos que ir a una institución académica para formarnos allí, que nos den una titulación y esto ya nos sirve pues para ser pastores o otras cosas. Yo tengo cierto temor, se lo confieso, a la profesionalización del ministerio que a veces se está dando por estas razones. En todo caso, mis opiniones o las de otros no son relevantes en esta cuestión. Lo importante es qué dice la palabra de Dios. Y en este sentido, estudiar la formación del apóstol Pablo pues es muy interesante porque nos da las pautas correctas para saber por dónde debemos de andar. Y hemos estado viendo en nuestro primer estudio sobre este tema que Dios usó para formar a Pablo cosas que estaban incluso fuera de su alcance, cosas que él no había decidido, factores como su nacimiento, la familia en la que él se crió o la ciudadanía que él tenía, bueno, cuestiones diversas que pueden revisar el primer estudio y que desde luego formaron su carácter, su temperamento, incluso le dieron una formación académica para lo secular y también para lo espiritual. En esta ocasión, ahora en este segundo estudio, vamos a hablar de un tipo de formación distinta, la que Pablo tuvo una vez que se convirtió al Señor. Y diríamos que si lo otro era una formación que titulamos formación inconsciente, porque él en muchas ocasiones no tenía ni voz ni voto en el asunto, ahora ya sí, ahora él tiene que tomar decisiones y va a estar muy activo, él ya es un creyente. Y vamos a ver distintos aspectos de esta formación que hemos dado en llamar consciente. La primera cosa que él se encontró cuando se convirtió fueron pruebas difíciles. Y esto es algo con lo que el Señor nos está formando a cada uno de nosotros. Nos forma por medio de las pruebas que permite en nuestras vidas. Pablo acaba de convertirse y automáticamente le llovieron las pruebas, los problemas. Tuvo que enfrentar grandes obstáculos. Y debemos de asumir que cada creyente, cada uno de nosotros que hemos confiado en el Señor, por supuesto que nuestra fe va a ser probada, y nuestro carácter, nuestro temperamento. Van a ser pruebas diferentes en cada caso, y en este sentido, pues, el diablo nos conoce bien y sabe cómo somos y nos va a poner a prueba en aquellas cosas en las que, desde luego, tenemos mayores problemas. El Señor lo permite, porque eso es verdad, el diablo piensa en destruirnos, pero Dios sabe que eso puede, de hecho ocurre, fomenta un carácter santo, un carácter piadoso, cuando en medio de la prueba, desde luego, nos acercamos al Señor. Ahora, ¿cuáles fueron los obstáculos, las pruebas que Pablo tuvo que enfrentar inmediatamente después de convertirse, de bautizarse incluso? Pues la primera cosa que era un problema en Pablo en ese momento es que a él no le gustaba que nadie le llevara la contraria. Era muy competitivo y desde luego no aceptaba ni el fracaso ni el rechazo. Era su forma de proceder, un hombre impetuoso que se lo llevaba todo por delante. Eso antes de ser creyente. Ahora era un nuevo hombre. Había sido cambiado por el Señor Jesucristo. Pero eso perduraba en su foro interno y el Señor lo tenía que sacar y cambiar. Y ahora nos vamos a encontrar a Pablo que, bueno, pues él que no estaba acostumbrado a que le llevaran la contraria y las gastaba muy, muy feas, algunos ya sabían hasta dónde podía llegar en su extremismo con aquellos que no pensaran como él, pues imaginémonos ahora lo difícil que tuvo que ser, lo leímos en nuestro estudio anterior, una vez que él se había convertido y que las personas, los creyentes, le evitaban y le rechazaban en las sinagogas, porque ya lo consideraban alguien
pues un traidor, alguien que se había pasado al bando enemigo, y lo rechazaban. Eso dentro del mundo judío, entre los no creyentes. Él acostumbrado a ser un rabino y ahora marcaban las distancias con él. ¿Y qué ocurría en las iglesias? Pues otro tanto de lo mismo. No se fiaban de que realmente se hubiera convertido, sospechaban que pudiera ser un espía camuflado que se infiltraba para entresacar la lista de los que realmente eran creyentes para luego más tarde perseguirlos. El caso está en que un hombre acostumbrado a hacer siempre a que la gente lo aceptara y él fuera el que mandaba, pues de repente rechazado y esquivado, no querían trato con él. Era un hombre además acostumbrado a hacer sus propios planes, a desarrollarlos, bueno, como todos nosotros en realidad, ¿no? Y ahora pues va a descubrir que como creyente tiene que aprender a hacer la voluntad de Dios. Él tenía pensado ir a los judíos, pero Dios le dijo, no, a los judíos no, tú te he escogido para ir a los gentiles. Y tenía que modificar sus planteamientos y aceptar que fuera Dios quien dirigiera la nave y su vida. Hasta este momento Pablo también había pensado en su pasado como algo esplendoroso. Lo importante en la vida de Pablo era quién era él antes y lo que había hecho. Y ahora empezaba a descubrir que su pasado era precisamente todo lo contrario. No era una gloria, sino que era una carga muy pesada que le impedía moverse con ligereza y crecer y avanzar. Por lo tanto, estas cosas estaban poniendo a prueba el carácter de Pablo inmediatamente después de convertirse. Podemos sentirnos identificados con él. Dios va a probar nuestro carácter y eso forma parte imprescindible de nuestra formación para después poder asumir responsabilidades dentro del ministerio cristiano, en el orden, en el nivel que sea. Dios tiene que probarnos previamente. Formar, quitar de nosotros las aristas, como el escultor que ese bloque de piedra enorme hay que darle con la maza, el cincel, ir quitando poco a poco aquellas cosas que sobran hasta formar el carácter de la persona para que se parezca al Señor Jesucristo. Esto estaba haciendo el Señor con Pablo, por medio de las pruebas, y lo hará también con nosotros. La segunda cosa nos informa, vamos a Gálatas capítulo 1, versículos 15 y 18, pues allí se nos habla de la permanencia de Pablo en Damasco y en medio de esa permanencia un viaje a Arabia. Y vamos a leerlo. En Gálatas, como digo, capítulo 1, versículo 15, dice: «Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. He titulado también o creo que el tema de este apartado tiene que ver con el hecho de cultivar una relación íntima con el Señor a solas. Esto es lo que ocurrió en la estancia de Pablo en Damasco y en ese viaje, en ese tiempo indefinido que estuvo también en Arabia. En total, esto ocupó 3 años de su vida, como dice aquí. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén. Bueno, él sabemos que iba a Damasco a perseguir a los creyentes allí, y allí fue donde él se convirtió, en Siria. Y se quedó allí, pues predicando la palabra. Luego, ya digo, pues hizo un viaje a Arabia, quizás porque el ambiente estaba muy cargado, se había levantado la persecución contra Pablo porque era un ferviente predicador del Evangelio, y quizás por eso fue a Arabia, luego regresó. Y durante ese periodo nos dice aquí en Gálatas que no vio a ninguno de los otros apóstoles, lo que, bueno, aquí en Gálatas intenta probar con ello, y creo que está fuera de toda duda, pues que la comisión que había recibido para predicar a los gentiles no provenía de ningún hombre. No había sido ningún hombre quien le había dicho, tú tienes que hacer esto, sino que había sido el Señor. Y no nos olvidemos que en este sentido, aunque pues tampoco se tiene a veces en cuenta, al final es Dios quien dirige las cosas, es Dios quien da los dones.
Yo puedo empeñarme en que quiero ser pastor y formarme en una escuela para ser pastor, pero no se trata de esto, es Dios quien da los dones. Y si no es Dios el que nos ha llamado y el que nos ha capacitado con su Espíritu Santo, todo lo demás es malgastar el tiempo y las energías. Aquí Pablo prueba que ese ministerio y ese don que acompañaba el ministerio que el Señor le había encargado, pues lo había recibido directamente del Señor. Y aquí lo prueba, dice, yo no fui a Jerusalén donde estaban los otros apóstoles para que ellos me encomendaran esta labor y fuera yo ordenado por ellos que ya estaban antes. No se trata de esto. Es Dios quien me dio el don, es Dios quien me dio el ministerio. Esto también es muy importante. Pero, como digo, luego fue a Arabia, y esto es un viaje un tanto enigmático. Tal vez fue provocado por el hecho de la persecución que se estaba desencadenando contra él. Pero, ¿por qué ir a Arabia en lugar de ir directamente a Jerusalén, como hizo luego unos años más tarde? ¿Qué hizo en Arabia? Pues aquí entendemos que en esta zona, en este lugar desértico, en aquella parte del mundo, pues él estaba buscando tiempo a solas con el Señor para reflexionar sobre su nueva situación. Él se había cultivado como un rabino judío, opuesto férreamente al Señor Jesucristo. Ahora era un creyente. Tenía que pensar profundamente y meditar en su nueva situación, todas las implicaciones que tenía su nueva fe. Conocer también mucho más íntimamente al Señor Jesucristo, aceptar la responsabilidad que el Señor le había mandado, prepararse también a solas con el Señor. Fue un tiempo donde tuvo que revisar nuevamente todo lo que había aprendido, un poco como una especie de desprogramación o de ajuste de programación, porque, claro, todo lo que él había aprendido a los pies de Gamaliel, sí, era la ley, pero era la ley bajo un prisma muy determinado, influido muchísimo por la tradición de los ancianos, que ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. Era como una especie de caparazón que se colocaba encima de la ley. Eran las interpretaciones de personas muy sabias, o tal como ellos lo entendían, que habían hecho pues, de las leyes del Antiguo Testamento. Pero al final lo que estudiaban era más esas interpretaciones, es decir, la tradición de los ancianos, lo que se había transmitido de generación en generación, y no estudiaban tanto la propia palabra de Dios. Y ahora Pablo tiene que hacer una recomposición del lugar y volver al Antiguo Testamento a solas en la comunión con el Señor, a la luz de lo que había supuesto ya toda la revelación que ahora había recibido de la muerte, la resurrección, la glorificación del Señor Jesucristo, volver a analizar todas esas cosas que él sabía, quitar lo que sobraba, lo que era paja y polvo, y quedarse con la esencia y verlo a través ya de estos hechos consumados de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Fue, sin lugar a dudas, estremecedor para Pablo volver a descubrir por primera vez lo que la palabra de Dios decía sobre el Mesías, en esta perspectiva nueva que le daba ya los hechos consumados y también la propia presencia del Señor en oración. Así que, desde luego, aprovechó bien el tiempo, porque nos dice el pasaje, este que acabamos de leer en Gálatas, que una vez terminado ese tiempo de estudio y de reflexión en la intimidad con el Señor, regresó a Damasco y probaba por las Escrituras a todos que Jesús era el Mesías, y nadie le podía discutir. Y esto era algo que encendía en ira a sus opositores, porque no podían argumentar contra él. Era un hombre ahora que había adquirido una formación extraordinaria en la presencia del Señor. Claro, alguien dirá, bueno, pero es que en esto fue muy importante la inspiración del Espíritu Santo. Por supuesto, por supuesto. Pero no nos olvidemos que, es verdad, el Espíritu Santo estaba haciendo su obra en Pablo, pero, muy importante, fue necesaria una actitud muy activa de la mente de Pablo y un deseo ferviente, genuino, de buscar la comunión íntima con el Señor en ese tiempo. El Espíritu Santo no puede suplir nuestra actitud. Si nosotros somos negligentes, si no mostramos, si no nos esforzamos, pues el Espíritu Santo, por mucho que quiera hacer, pues va a dejar de hacerlo si no ponemos de nuestra parte
lo que debemos poner. Y si no tenemos la capacidad, podemos rogarlo y Él lo hará, pero debemos de esforzarnos. Ahora, yo quiero enfatizar muchísimo, muchísimo en este punto, pues este tiempo de soledad del apóstol Pablo allí en Arabia, a solas con el Señor, a solas con la palabra. Y esto es lo que realmente él necesitaba. Creo que fue el punto determinante de su formación. Este tiempo a solas con el Señor. No en un seminario, no. A solas con el Señor y con la palabra en oración. Y creo que en este sentido, pues la iglesia de hoy, de nuestro tiempo, lo que necesita realmente no son personas más inteligentes y mejor capacitadas, sino personas que pasan tiempo espiritual de profundo con el Señor. Porque, sin lugar a dudas, la superficialidad es la maldición de nuestro tiempo. La superficialidad. Somos superficiales en muchos sentidos. Somos llevados de aquí para allá por la tiranía de lo urgente, que nos impone en muchas ocasiones un ritmo enloquecedor y nos impide pararnos, detenernos para meditar en profundidad la palabra y pasar tiempo en oración conociendo al Señor, en la intimidad. Tal vez estamos involucrados en infinidad de actividades, pero no disfrutamos la vida espiritual con el Señor, no la disfrutamos. Hoy, ya lo saben ustedes, que en la sociedad lo que se exalta es la imagen, la apariencia exterior que proyectamos hacia otros, no lo que somos interiormente. Personas que disfrutan haciendo fotos a lo que hacen, pero que no disfrutan lo que hacen. O que simplemente preparan las cosas para hacer creer a los demás que tienen determinado tipo de vida, pero no la viven. Y esto fácilmente se traslada también a la vida espiritual. Proyectar hacia otros cosas que no somos realmente, una espiritualidad forzada o en fin, el postureo que se dice en nuestros días. Esto es horrible si lo trasladamos al ámbito espiritual. Una sociedad, la nuestra, que tampoco tolera el silencio en la soledad con el Señor, para reflexionar, para pensar. Esto ya no se lleva. Ustedes la imagen típica que seguramente tienen es de personas enganchadas a un reproductor de música, con sus cascos, con sus orejeras puestas, conectadas al móvil, o hablando con alguien según van caminando, o escuchando música, o llegan a casa y ponen el reproductor a toda máquina. Personas, yo digo, muy generosas, que comparten la música que les gustan con sus vecinos, con todo el barrio, porque algunos son muy generosos. No soportan el silencio, tienen que oír ruido, siempre, la televisión puesta a todo volumen para que se oiga bien, no soportan el silencio. Y la vida cristiana, esta vida de la que estamos hablando, se forja en la soledad, en el silencio, en la intimidad con el Señor. Ya digo, con su palabra en oración. Esto es donde se forman los hombres de Dios. Una vida superficial no tiene ninguna promesa de impacto duradero en lo que hagamos, en las personas con las que tratemos. No, es imposible. Y lo vemos una y otra vez a lo largo de toda la Biblia. Las personas que realmente fueron usadas grandemente por el Señor, pues fueron personas que se prepararon por largo tiempo, por largos periodos de tiempo en sus vidas, en quietud, en oscuridad, en aislamiento. No, por favor, no me entiendan que estoy de alguna manera promoviendo los monasterios de la Edad Media y encerrarnos en un claustro. No, nada de todo esto. Podemos ver ejemplos en la Biblia. Recuerdan el caso de Moisés. Y Moisés era un hombre muy impetuoso, formado en la corte de Faraón. Un hombre que se llevaba todo por delante, impetuoso como el solo. Y el Señor tenía planes para él, pero fue necesario 40 años en el desierto, cuidando ovejas. No en un monasterio, tenía su mujer, tenía sus hijos, tenía su familia, pero en el anonimato. Pasar de aquel bullicio de la corte de Faraón y de tanta actividad y de control
a estar solo, con unas cuantas ovejas. Bueno, pues se formó allí. Y allí es donde realmente aprendió las lecciones básicas que le servirían después para dirigir, sacar a Israel de Egipto y dirigir a todo aquel pueblo por el desierto. Otro ejemplo, David, el rey David, primero como pastor de ovejas, olvidado hasta de su familia a veces, ¿no? Y luego más tarde huyendo de Saúl con sus hombres en lugares desiertos, en cuevas, escondiéndose constantemente, aunque ya había sido ungido rey, pero solo. José en Egipto, pues ya conocen ustedes la historia, en la cárcel, primero en un sitio, antes en el servicio en casa de Potifar, bueno, pues en la soledad, pero luego llegó a ser el segundo hombre más importante de Egipto, de hecho era quien dirigía la nación. Elías, el profeta Elías, a solas, en el arroyo aquel, durante los años que duró la sequía, la única compañía que tenía era unos cuervos que le traían la comida cada día, y luego en la casa de una viuda en Sarepta de Sidón, solo también, formándose, antes de esa labor importante que llevó a cabo luego con Acab, con el rey Acab, la muerte de todos los profetas de Baal, cómo reorganizó y preparó a Eliseo y las profecías que hizo sobre el rey de Siria, en fin, cómo recompuso la vida nacional y la dirigió hacia cierta meta. O Juan el Bautista, que antes de manifestarse al pueblo, pues estaba en lugares desiertos con el Señor. Todos estos hombres, Moisés, David, José, Elías, Juan el Bautista, ninguno de nosotros dudaríamos que fueron hombres realmente usados por el Señor. Y todos ellos tienen en común esta característica, tiempo a solas con el Señor. Esto es lo que les caracterizaba. Esta profundidad espiritual que no se consigue en ninguna otra parte y que tiene que ser cultivada a través del tiempo. De tiempo, insisto, a solas con el Señor. En el ámbito espiritual, las prisas son malas. El querer llegar pronto a algo no es bueno. A veces lo vemos en el mundo, ¿no? Qué triste, deportistas, actores, gente de ese mundillo del espectáculo, que tienen ganas, que tienen la fiebre por llegar pronto a la fama, que son deslumbrados por la fama y tal vez crecen y lo consiguen rápidamente. ¿Y luego qué? Pues eso es tan efímero y tan doloroso, porque luego quedan, pues eso, sujetos a drogas y cosas porque no han encauzado, no se han formado poco a poco. El éxito les ha venido de golpe. Y en la vida espiritual ocurre lo mismo. No podemos embarcarnos en ministerios complejos sin haber sido formados adecuadamente, insisto, en la presencia del Señor. Y Dios no funciona así, como en el mundo, ¿no? Esos juguetes rotos de Hollywood que dicen, ¿no? Dios no encumbra a las personas de esa manera. Dios se toma su tiempo para formarnos, nos prueba primero, permite incluso cierta cantidad de sufrimiento previamente, pues para que nuestro carácter se vaya amoldando a lo que Él quiere que seamos. Y si nosotros no aceptamos esto, si insistimos en llevar nuestro ritmo y no acompasar nuestro paso a lo que el Señor quiere al ritmo que quiere que llevemos, pues puede que el Señor nos pare en seco. Y cuántas veces hay hermanos, y nosotros mismos tal vez lo hemos tenido que aprender, no sin dolor, que cuando insistimos en entrar en ese ritmo frenético, en ese activismo, hacer muchas cosas para el Señor, sin pararnos a estar con el Señor, pues el Señor nos para y nos frena, a veces en seco. Una enfermedad, una pérdida tal vez de trabajo, de ciertas cosas, y nos para. ¿Para qué? Para que retomemos eso que nunca deberíamos haber olvidado, que es la comunión íntima con el Señor. Estamos viendo de Pablo, pasó 3 años sin que tengamos noticias de que estuviera haciendo cosas muy grandes. 3 años, Damasco, Arabia. Sin embargo, fueron años, quizás los años más efectivos en la vida del apóstol Pablo. Luego dice que cuando se encontró con los otros apóstoles en Jerusalén,
lo dirá luego en el capítulo 2 de Gálatas, dice: a mí, los que eran de cierta reputación, nada nuevo me comunicaron. Gálatas 2:6. ¿Por qué? Porque aquellos que habían pasado tanto tiempo con el Señor, los 12, que de hecho ya llevaban tiempo trabajando en la obra del Señor, se encuentran con Pablo, que ha regresado ya de ese tiempo en Damasco y en Arabia, y dice Pablo: a mí nada me comunicaron. Es decir, había aprendido todo lo que necesitaba saber con el Señor, con la palabra, en oración. Por favor, no desliguemos unas cosas de las otras. Así que esto importantísimo, tiempo a solas con el Señor. Tercer punto, la necesidad de un mentor. Por favor, acompáñenme ahora a Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 26 al 28, que dice de esta manera: Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Bueno, pues me imagino que la llegada de Pablo a Jerusalén, después de esos 3 años, tuvo que ser una terrible presión para él. Pensémoslo por un momento. Él se había ido de allí con las cartas del sumo sacerdote para perseguir a los creyentes en Damasco. Ahora tenía que reencontrarse pues con sus antiguos colegas, con sus maestros, con personas que eran superiores a él en ese orden anterior en el que él había participado. ¿Y cómo le tratarían todos ellos? Pues me imagino que lo más frecuente es que lo consideraran un traidor, y algunos de ellos no dudaran en matarlo. De hecho, hubo una celada tiempo después para matar a Pablo. Lo consideraban un enemigo, alguien que se había pasado al bando enemigo, un traidor. Y ahora volver a Jerusalén para encontrarse con todos ellos. Y seguro que pasaría por las calles y se acordaría: aquí yo apresé a fulano y a mengano que eran creyentes. Aquí le forcé a aquel hombre, a aquella mujer, lo arrastré, lo saqué de su casa cuando yo perseguía a la iglesia. Cada calle, cada rincón allí en Jerusalén, pues muchos de ellos le traerían recuerdos realmente amargos a Pablo. Y luego también la soledad que sentía allí, porque cuando llegó allí, dice aquí el texto que hemos leído, pues trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Así que le evitaban, le excluían, había una terrible desconfianza frente a él. Sospecharían tal vez que era un espía, o que era una persona desequilibrada, porque mira, antes con esa furia perseguía a la iglesia, y ahora con este fervor predica el evangelio. Es una persona descompensada, es que se va de un extremo a otro. Yo no sé si habría personas que tal vez pensaban esto de él. La situación era realmente difícil para él en aquel viaje. Bueno, salvo lo que hemos leído en Gálatas, el encuentro que tuvo con los ancianos y los apóstoles que había en Jerusalén, que eso sí que fue reconfortante para Pablo, que duda cabe, pero en el ámbito general, difícil para Pablo, difícil. Hasta que entró en la escena Bernabé, y Bernabé aquí asume un riesgo muy grande. Él pone en juego pues todo su prestigio, toda su reputación, toda su credibilidad, cuando introduce a Saulo de Tarso a las iglesias en Jerusalén. Y está asumiendo riesgos, evidentemente. Pero qué bueno que Bernabé hizo esto, porque si no, pues Saulo de Tarso, pues habría quedado fuera de la iglesia y fuera del servicio, al menos temporalmente, porque desde luego el Señor habría llevado a cabo sus planes de otra manera. Pero qué bueno el trabajo que hizo Bernabé para introducir a este hombre allí. Y en este sentido Bernabé fue su mentor. Y qué bueno que sería y qué necesario que es que en nuestras iglesias hubiera más personas como Bernabé, capaces de darse cuenta de la valía de otros dones, de otras personas, y promoverlos en el ministerio cristiano.
en lugar de lo que tanto abunda en nuestros días, la competitividad, los celos ministeriales, las rivalidades, el poner palos en las ruedas para que, en fin, otros no prosperen más que yo, todo esto, ¿no? Qué triste. Y en este sentido, Bernabé fue un hombre al que Pablo sin duda tenía que estar muy agradecido, porque tuvo una participación importante también en su formación y en su adelanto como hombre de Dios en el ministerio. La cuarta cosa tiene que ver con el hecho de tomar el relevo. Es verdad, necesitamos mentores y personas que nos introduzcan, pero necesitamos también a veces tener esta idea de que tenemos que tomar el relevo de alguien. En este caso, Pablo tomó el relevo, curiosamente, de Esteban. Alguien dirá, ¿pero cómo va a ser de Esteban? Sí, de Esteban. Ya saben que ustedes que Pablo fue el que presidió la ejecución de Esteban, el protomártir cristiano, el primero de los mártires, Esteban. ¿Y por qué digo que tomó el relevo? Bueno, pensemos por un momento cuál fue la razón por la que Esteban pues, fue apedreado. Y la cuestión allí era que indudablemente pues él predicaba el evangelio a los judíos de habla griega, a los helenistas. Y a Pablo esto le encendió en ira. Ahora él había acabado con Esteban, pero fíjense para que, como ahora, pues Pablo, podríamos decir que toma el relevo de Esteban allí mismo en Jerusalén, y es él ahora, en este momento, quien predica precisamente a aquellos a quienes Esteban había estado predicando. Notemos en el capítulo 9 de Hechos que estábamos viendo el versículo 29. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. Con los griegos. Disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. En Hechos capítulo 6, versículos 9 a 10, pues podríamos ver lo que hacía Esteban. Dice, capítulo 6, versículos 9 y 10. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Nos damos cuenta, Pablo está ahora hablando a los griegos, precisamente aquellos a los que Esteban había empezado a hablar, pero había quedado interrumpido porque Pablo cegó su vida y su ministerio. Tomar el relevo. Continuar lo que otros han empezado. En este sentido, la Biblia también nos da muchos ejemplos de personas que ocupan el lugar de otros. Podríamos pensar en Isaac ocupando el lugar de Abraham, o de Josué ocupando el lugar de Moisés, o de Eliseo ocupando el lugar de Elías, o de Pablo ocupando el lugar de Esteban, o de Timoteo ocupando más tarde el lugar de Pablo. Tenemos que aprender también esto, a tomar el relevo de otros, aprender de otros y continuar con la labor que ellos han comenzado. Y en este sentido, pues Pablo aprendió a tomar el relevo y aprendió de la obra que Esteban había comenzado a hacer. Quinto punto, algunos años en Tarso. Volvemos a Hechos, capítulo 9, versículos 28 al 30. Lo leemos juntos, dice, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Así que ahora Pablo, que había estado un tiempo en Jerusalén, no sabemos mucho cuánto, pues ahora es llevado por los hermanos a Tarso, primero a Cesarea, luego a Tarso, porque corría peligro su vida. Pablo en Jerusalén, bueno, pues allí tenía sus expectativas. Él pensaba que el Señor iba a usarlo para predicarles a los judíos, bien que ya el Señor le había dicho en el momento de su conversión que instrumento elegido me es este para llevar el Evangelio a los gentiles. Y aunque él pues se empeñaba en hablar a los judíos de habla griega, como acabamos de ver,
Sin embargo, pues Dios tenía otros planes para él. Él no lo creía, pero claro, la persecución que se desencadenó contra él, y especialmente una visión que Pablo tuvo en el templo, de la que habla más adelante en Hechos de los Apóstoles, pues el Señor le dijo, sal de aquí porque no te van a escuchar. Y entonces, pues la cuestión quedó clara. Por un lado, los hermanos lo veían claro, él llegó a verlo también claro, y salió hacia Tarso, donde estuvo pues tal vez entre 4 o 5 años, calculan los estudiosos en el tema. Escapó de Jerusalén para volver a Tarso, la ciudad donde él había nacido. Y si su regreso a Jerusalén fue difícil, me imagino que su regreso a Tarso tampoco fue nada fácil. ¿Por qué? Bueno, todos ya sabemos que él se había ido de allí, de Tarso, para estudiar en Jerusalén, y esperaban, sus padres, su familia, todos los que le conocían, esperaba que aquel que se había ido como un prometedor rabino, pues regresara ya, en fin, bien curtido y a disfrutar de, en fin, como rabino. Y ahora se encuentran que lo que vuelve es un hombre hecho un cristiano, un seguidor de Jesús, de Nazaret, un cristiano. Y esto pues no sabemos bien cómo era su familia, pero seguro que en esos ámbitos judíos bien arraigados, pues le despreciarían como un cristiano. Él habla en Filipenses y tal vez quiere un poco reflejar esta coyuntura de que él lo había perdido todo, tal vez en ese momento, todo lo que él valoraba lo había perdido, incluso amistades, familia, en fin, difícil para él. Tal vez no debemos de ir muy lejos en eso porque tampoco tenemos muchos datos, pero él dice que ha perdido mucho y desde luego pues no tuvo que ser muy fácil regresar allí a Tarso. Y su vida, el tiempo que pasó allí en Tarso, 4 o 5 años ya digo, pues tampoco le resultarían fáciles, me imagino. Un hombre acostumbrado a estar siempre activo, porque Pablo era un hombre muy activo, ahora parado, quieto allí en Tarso. Había sido comisionado para llevar el Evangelio a los gentiles, había tenido esa revelación en el templo en Jerusalén antes de salir para Tarso y ahora quieto allí, años perdidos. Y el Señor le había prometido que predicaría el Evangelio a reyes, a gobernantes, y él callado allí, bueno, no callado, nos imaginamos que tomaría parte en reuniones y en alguna iglesia, en fin, pero no ese ministerio al que el Señor le había llamado. Y entonces suponemos que en este tiempo Pablo se haría preguntas, desde luego que se las haría. ¿Por qué? ¿Por qué pasar estos mejores años de mi vida, pasarlos aquí en el anonimato? Parecía un contrasentido que Dios quisiera enviarle a todo esto y le tuviera allí olvidado. Y supongo que hubo momentos de tensión difíciles de soportar. Pero Dios tenía buenas razones, indudablemente, para tenerlo allí ese tiempo. Y ahora diríamos que este quinto punto, algunos años en Tarso, tenían que ver con aprendiendo a esperar el momento. Aprendiendo a esperar el momento, que va ligado con lo que ya hemos visto antes, aprender a estar a solas con el Señor. Pero ahora a esperar también el momento en que el Señor nos diga, ahora es el momento. ¿Y por qué el Señor lo tuvo esperando? Bueno, digo que había varias razones. La primera es que durante estos años que él estuvo allí en Tarso, pues tuvo lugar una auténtica revolución dentro de lo que era la Iglesia del Señor. ¿En qué sentido? Bueno, pues sobre todo porque el apóstol Pedro predicó a los gentiles, se abrió la puerta a los gentiles y a partir de ese momento se empezaron a formar iglesias gentiles. Una de ellas, muy importante, Antioquía, en Siria, donde más tarde Pablo fue uno de los maestros allí, ¿no? Pero todo eso estaba ocurriendo mientras Pablo estaba en Tarso. Y era lógico que eso ocurriera antes de que Pablo pudiera empezar a servir al Señor en ese ministerio al que había sido llamado. ¿Por qué? Bueno, pues porque Pablo era el apóstol a los gentiles y las iglesias gentiles, el mundo gentil estaba en ese momento empezando a entrar en la iglesia. Y estaban ocurriendo muchas cosas en ese sentido. Entonces fue importante que él esperara ese momento. Pero Dios no se había olvidado de él. Dios tenía un plan, pero no había llegado el momento.
En segundo lugar, Pablo tenía que aprender algo que todos tenemos que aprender, y es que él no era imprescindible. Ninguno lo somos en la obra del Señor. Alguien pudiera pensar que los dones importantes de Pablo se estaban desperdiciando de una manera incomprensible, pero no era así. Lo acabamos de leer, bueno, no lo hemos leído porque nos hemos detenido ahí, pero si leyéramos el siguiente versículo, en Hechos 9:31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Fíjense, Pablo allí solo en Tarso. Podríamos pensar, uy, qué desperdicio de dones. No, nadie es imprescindible. Las iglesias estaban creciendo y estaban siendo fortalecidas por el Espíritu Santo. Por lo tanto, Pablo allí aprendería que no era Dios quien le necesitaba a él, sino era él quien necesitaba al Señor. Que nadie es imprescindible, que todos somos reemplazables, que solo Dios es imprescindible. Y esto, por supuesto, nos lleva a ser más humildes. Luego, cuando ya por fin tenemos un ministerio que desarrollar, lo desarrollamos con más humildad. Yo no soy imprescindible, solamente es el Señor a quien necesitamos todos. Y es una tentación siempre pensar que el éxito de una iglesia, de un movimiento, depende de una persona, de un pastor, de un cantante, de un predicador. Esto desde luego no es bueno ni para las iglesias ni para las personas que reciben esa fama, porque, y esto nos lo decía el pastor que yo tuve cuando era joven, el hombre, decía él, y qué verdad más grande, el hombre no está preparado para recibir la fama y la gloria, no lo estamos. Eso nos pierde a todos, nos pierde, es algo que debemos de evitar siempre que podamos. Y las iglesias deben de evitar dar fama y gloria a las personas, que se da mucho culto a la personalidad algunas veces en algunos círculos. Esto hay que evitarlo. Debemos de entender que cualquier bendición por la que una iglesia prospere es debida siempre, y es a Él a quien debemos de mirar, al Dios Todopoderoso. Pablo aprendiendo, por lo tanto, en Tarso a ser humilde y a depender del Señor. En tercer lugar, es que Dios no va a utilizar a una persona en algo realmente importante sin antes tomarse el tiempo en formarla. Y Pablo iba a desarrollar una obra muy, muy importante. Y Dios iba a tomar todo el tiempo necesario en prepararlo adecuadamente. Claro, a ninguno nos gusta esperar, tener que esperar. ¿Cuántas veces he visto a personas en el ministerio que no han tenido la paciencia, que se han impuesto y que querían y han forzado situaciones, se han autopromocionado, al final han hecho lo que han querido, están haciendo lo que ellos querían. Y tal vez lo que querían era algo muy bueno, un ministerio de pastor, un ministerio de enseñador, un ministerio como misionero, lo querían y lo querían. Y es algo loable querer cosas relacionadas con la obra del Señor, pero es importante aprender a esperar el momento en que Dios nos llame. Y esto pues no siempre nos gusta, esperar, especialmente cuando somos jóvenes. Podríamos pensar como Pablo, ¿no? ¿Qué hago yo aquí? Después de todo el tiempo que he invertido en formarme, ¿ahora qué hago aquí quieto? Mejor salgo ya. Hay que esperar a que el Señor nos indique el momento. Mientras tanto, pues nosotros debemos de esperar no simplemente mirando el cielo, sino esperar aprovechando las oportunidades que en cada momento el Señor nos da. Y si perseveramos, veremos fruto. Si no perseveramos, no veremos fruto. Pero hay que esperar y hay que formarse y seguir cultivando esas cualidades cristianas mientras vamos aprendiendo con el Señor hasta que Él nos diga ya. En nuestro caso, mi mujer y yo, cuando era muy jovencito, pues entendí que el Señor me llamaba a servirle en su obra. Y quizás yo tenía, 16, 17 años. Y por supuesto lo que entendí es que el Señor me llamaba a su obra, pero me llamaba a formarme antes de salir. Y recuerdo muy bien que una de las cosas fundamentales que yo esperaba cuando buscaba una mujer para casarme,
bueno, que no la buscaba, pero cuando, en fin, cuando pensé en ello, o no la buscaba tanto como, en fin, bueno, dejémoslo. Pues era una mujer que compartiera esa misma visión. Y estuvimos muchísimos años trabajando en nuestra iglesia local, organizando campamentos, evangelizando por aquí y por allá, pueblos y más pueblos, en fin, estudiando la palabra de Dios dentro de nuestra iglesia local siempre, hasta que con 30 y bastantes años, casi 40 años, el Señor nos dijo, ahora es el momento, y nos lo dijo con tal claridad que no tuvimos ninguna duda. Y habían pasado muchos años, pero muchos desde que el Señor nos llamó, pero esperamos. Y realmente me alegro, porque si yo hubiera salido a la obra del Señor antes, a pleno tiempo, dejando nuestros trabajos y otras cosas, pues creo que habría sido muy precipitado y habría sido muy doloroso para mí a la larga. Agradezco que el Señor me tuviera todo ese tiempo en una iglesia local pequeñita, trabajando, bueno, pues fue estupendo para nosotros, estupendo. No hay que precipitarse. Cuando alguien se lanza precipitadamente a ministerios públicos de mucha notoriedad, pues eso al final puede ser muy dañino para las personas. Recuerden las instrucciones del apóstol Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 3:6, cuando habla de las características de un obispo, de un pastor, de un anciano. No un neófito, no alguien inexperto, para que no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Jóvenes que salen, en fin, que acaban sus estudios, se meten en un seminario, les dan 3 años de teología, tienen un carnet de pastor y se ponen a servir en una iglesia local. Y no tienen experiencia absolutamente en nada de la vida. Nunca han trabajado en un trabajo secular, no saben lo que es ganar un sueldo en esos ámbitos. Las dificultades que surgen, a veces son solteros, incluso, en fin, inexpertos, imberbes, en fin, que con lo dura que es la obra de Dios. Yo, desde luego, no tendría prisas en esas cosas, y tampoco tengo prisas por reconocer a otras personas en ese sentido, a no ser de que estén realmente capacitadas por el Señor y el Señor lo muestre claro. Las prisas en ese tipo de cosas son mortales, son muy malas, muy malas. Ahora, él tuvo que ir formándose poco a poco en ese tiempo, no perder el tiempo, como decía. Como Moisés, que necesitó 40 años en el desierto. 40 años. Un hombre de esa formación como la que tenía Moisés, que se había cultivado en el saber de los egipcios, que en aquel momento era la cultura más sofisticada. 40 años, 40 años. Pero si quería ser útil para el Señor, pues el Señor lo tuvo allí el tiempo que necesitó. Y Pablo supo aguardar con perseverancia. Y tenemos otros ejemplos. Antes he mencionado a David. Y David está claro que fue así. ¿Recuerdan ustedes David, después de haberse presentado aquel día? Saúl estaba tiritando de miedo cuando se le aparecía a Goliat, aquel gigante filisteo, y era él el encargado de ir a pelear con él. Para eso era el rey, ¿no? Y lo habían hecho rey. Era un hombre muy grande. Saúl, nadie tan alto como él, de hombros para arriba, sobresalía sobre todo Israel. Y él tenía que ir, pero estaba asustadito, el hombre. Y entonces aparece David, y David dice, este filisteo se va a enterar. Ha provocado al Dios de los ejércitos, al Dios de Israel. Y se fue contra él y le venció. Y entonces empezaron las mujeres a cantar. Y Saúl hirió a los 1000, David a los 10.000. Y la fama de David empezó a correr por todos los sitios de una manera extraordinaria. Bueno, pues era el momento para automáticamente ya hacerlo rey o hacerlo... No. ¿Qué hizo después de eso? Pues Dios le mandó de nuevo a Belén a cuidar las ovejas de su padre. Y años después, Samuel aparece un día en la casa de David y habla con su padre, Isaí. El Señor me mandaba aquí a que unja a uno de tus hijos por rey. Y aparece el primero, tan grande, tan hermoso. Este debe ser. Y Dios le dice, ¿pero qué haces, Samuel? Dice, Dios no mira lo que mira el hombre. Y siguió pasando por allí hijos, 7, 8, hasta, no sé si eran 7, 8. No hay ninguno más. Y dice Isaí y sus hermanos, bueno, tenemos a uno más, el pequeño que está allí cuidando las ovejas. Y echan cuenta entonces de que tenían otro más. Y entonces, pues llamarle, este es. Y entonces Dios lo unge, por medio de Samuel, lo unge rey.
años de espera después de haber propiciado esa gran victoria en el pueblo de Israel contra los filisteos, cuando mató a Goliat el filisteo, el gigante. Y luego, una vez que fue ungido por rey, por Samuel, ¿qué pasó? ¿Fue rey inmediatamente? No, le quedaron todavía años muy duros de estar huyendo de aquí para allá de Saúl, que le perseguía, y en lugares desérticos, formándose como el futuro rey de Israel, y formando a aquellos hombres que le iban a acompañar después en todas esas tareas como rey. Por lo tanto, pues fue duro también para él, pero supo esperar. Y David es muy importante, hay un detalle fundamental en esto, saber esperar. Tuvo 2 ocasiones en las que pudo matar a Saúl. Y sus hombres le decían, mira, este es el momento que Dios te ha dicho, ahora vas a ser rey. Cuando estaba en aquella cueva que Saúl entró a, como dice allí, a cubrir sus pies, al 4.º año, vaya. Y ahora es el momento, estaban agazapados allí los hombres de David. Y David dice, yo no voy a tocar al ungido de Jehová. Y en otra ocasión, cuando entra en el campamento, están todos dormidos, Abner, el general de Saúl, y sus hombres alrededor, y él se lleva la lanza y algunas pertenencias de Saúl, y luego le grita, y Saúl reconoce la voz de David, David, hijo mío, David. Y sus hombres le dicen, este es el momento, lo clavamos aquí. No. Yo no voy a subir al trono de Israel porque mate al ungido de Jehová, de ninguna de las maneras. Yo esperaré el momento, y esperó el momento. Y nosotros en el ministerio debemos de esperar, aguardar, esperar a que Dios diga, este es el momento, este es el momento. No nos apresuremos a buscar notoriedad por nosotros mismos. Aceptemos, si este es el deseo de Dios, un papel en la sombra, mientras nos formamos y nos esforzamos en servir al Señor. No busquemos nuestra autopromoción. No manipulemos las cosas para que, en fin, se acelere nuestra entrada en el escenario. No. En la obra de Dios, lo importante no somos nosotros, es Dios. Y son sus intereses, no son los nuestros. Y la precipitación suele conducir al fracaso. Así que tengamos paciencia y esperemos. Pablo aprendió también esto. Y en sexto lugar, la formación de Pablo antes de salir como misionero se consolida y se completa en la iglesia en Antioquía. Capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles, versículo 25. Allí vemos que nuevamente Bernabé va a buscar a Pablo. Bernabé en ese momento está en Antioquía de Siria, una iglesia que se ha formado, una iglesia de carácter gentil, que ha crecido muchísimo, se da cuenta de una necesidad importante de formación, y él sabe que la persona idónea para ese ministerio es el apóstol Pablo, es Pablo. Así que Bernabé, dice Hechos 11:25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora es interesante nuevamente Bernabé, este hombre tan generoso. No era un hombre que competitivo, que buscaba la rivalidad con otros, que, en fin, todo lo contrario, promocionar a otros hermanos. Esto es una cosa tan escasa en nuestros días, desgraciadamente. Antes les hablaba del pastor que yo tenía, y una de las cosas que yo admiraba mucho de él, era un hombre con buenos dones y un hombre muy servicial, pero también tenía carencias, desde luego las tenía, y él las conocía bien. Nosotros éramos un grupo de muchachitos, varios hermanos jovencitos que nos convertimos, pues queríamos crecer y estábamos estudiando la palabra, y él tenía dones hasta donde los tenía, y el Señor lo había usado y lo usó muchísimo con nosotros. Yo tengo una deuda infinita de agradecimiento con él, sin lugar a dudas, pero que ya está en la presencia del Señor. Pero era un hombre que era generoso y buscaba a otros siervos del Señor con dones que él no tenía, y los traía a nuestra iglesia para que nos enseñaran, y nos ponía, en fin, nos entregaba a esos hermanos para que ellos nos enseñaran.
Cuando a veces los ministros en el ámbito espiritual son tan celosos de sus discípulos, este hombre era tan generoso, abría las puertas a otros para que discípulos que él había trabajado duramente, pues ya que se estaban formando bien, los ponía a los pies de otros para que les enseñaran. Qué importante es esta generosidad. Bueno, Bernabé indudablemente es uno de estos hombres con esta generosidad de la que estamos hablando. Y piensa en Pablo y hace un esfuerzo grande, irse desde Antioquía hasta Tarso a buscarlo para traerlo allí y a esta Antioquía, en la iglesia allí, ¿no? Y ahora cuando Pablo llega, pues se entrega, junto con Bernabé y otros hermanos, se entregan pues a enseñar la palabra. Y eso fue de enorme bendición para muchos allí. Era una iglesia de carácter gentil y la predicación, Pablo allí se desarrolló como enseñador en una iglesia local, aprendió a colaborar con otros hombres de Dios, había muchos maestros allí, luego se nos dice en el capítulo 13, en los primeros versículos, aprendió a trabajar con otros, aprendió lo que era una iglesia local, aunque seguro que ya sabía mucho de esto y había participado en otras, pero aquí, pues tomando ya parte en el liderazgo, bien definido y haciendo una labor evangelística también frente al mundo. En cierto sentido podríamos decir que esta iglesia era una iglesia ideal, una iglesia que crecía como consecuencia de la evangelización, una iglesia que crecía en el conocimiento de la palabra porque había buenos dones en la iglesia esforzándose en enseñar a la congregación. Por lo tanto, allí fue un tiempo extraordinario para Pablo. Y desde allí es donde pues completó su formación antes de su salida a la obra de Dios. ¿Y quién determinó la salida? Su salida a la obra de Dios, tal como nos dice Hechos capítulo 13. Fue el Espíritu Santo, evidentemente. Capítulo 13, versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y creo que no debemos de ver aquí en esta escena una ordenación al estilo de lo que se hace hoy día, porque esta imposición de manos, pues entiendo que no pudo aportar nada a Pablo que él ya no tuviera. Había sido llamado por el Señor como apóstol a los gentiles, tenía un conocimiento de la palabra que no podían aportarle nada más, y era el Espíritu Santo quien los había llamado. Pero aquí la imposición de manos, como en muchas otras ocasiones, era una señal de identificación. Aquellos hombres que habían estado orando y ayunando para saber la voluntad de Dios, se dan cuenta de que efectivamente no son imaginaciones suyas, es el Espíritu Santo quien los está llamando a Pablo y a Bernabé para salir a la obra misionera. Una gran pérdida, por otra parte, para esa iglesia, porque Bernabé y Saulo eran dos dones principales dentro de la iglesia local. Pero era inequívoco que el Señor los estaba llamando y la iglesia, en fin, la figura de sus ancianos, son los que imponen las manos y los que reconocen ese llamamiento de parte del Señor. Ha llegado, por lo tanto, el momento, no son imaginaciones de ningún hombre, es Dios quien está diciéndolo claramente, otros lo perciben también, hombres de calado espiritual, de experiencia, de intimidad con el Señor, lo tienen claro y los encomiendan. Y a partir de este momento, Pablo, en compañía de Bernabé, salen a la obra misionera. Se han formado como misioneros. Y esto, pues es interesante, ¿no? Ver todo esto, este recorrido, desde que Pablo se convierte hasta que sale como misionero a la obra de Dios, donde ya tienen lugar luego esos viajes intensos, donde el Evangelio llega muy lejos, se forman muchas iglesias, qué interesante, ¿no? Pero es importante que nos demos cuenta que Pablo, contrariamente a lo que ideamos en este tiempo moderno, como decía al principio, que nosotros identificamos formación para ser un misionero, hay que ir a una institución académica y que nos den un título. Bueno, pues aquí no hay ninguna institución de por medio, ninguna.
Ninguna de todas las cosas que hemos visto en toda esta trayectoria en la vida de Pablo, desde ese momento hasta aquí, nada tiene que ver con esto. La única formación que recibió fue a los pies de Gamaliel y probablemente necesitó de mucho tiempo luego a solas en Arabia, en Damasco, en Tarso, pues para desprogramarse de todo esto y aprender con el Señor, pero no fue a ninguna otra institución. Cuidado con la profesionalización del ministerio, y no estamos diciendo con esto que no haya que formarse bíblicamente. Yo incidiría mucho en la formación, si tuviera que entresacar algunos puntos de todo esto. En primer lugar, para formarnos a solas, en la intimidad con el Señor, con la palabra, en oración. Fundamentalísimo. Y, por otro lado, pues la formación dentro del ámbito de las iglesias, de la iglesia local. Y en la compañía con otros hombres que conocen la palabra de Dios bien. Este tipo de cosas son el modelo bíblico. Y es verdad, a veces ante el fracaso de las iglesias locales para formar a otros, porque tal vez no haya dones o los que hay son muy pobres, pues tal vez tengamos que recurrir a otras cosas, pero en todo caso ese no es el ideal divino, y por lo que tendremos que trabajar será por volver a restablecer esto, que los pastores en las iglesias estén bien formados para poder formar a otros, sin tener que los jóvenes irse a otros lugares para que les den cursos, porque eso es una formación intelectual y se pierde toda la riqueza de matices que aporta esa otra formación que vemos en el apóstol Pablo y que Dios quiere también hacer con nosotros. Bueno, pues lo dejamos aquí. Es un tema que creo en el que tenemos que recapacitar bastante y comparar lo que estamos haciendo en nuestro tiempo con lo que fue el caso bíblico del apóstol Pablo. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a perseverar en este tipo de cosas, a afianzarnos cada vez más en la palabra de Dios y a fomentar los modelos bíblicos en este ámbito del cristianismo. Pues les agradezco que nos hayan acompañado en estos dos estudios acerca de la formación del apóstol Pablo. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Muchas gracias por su atención.